nuevamente compartir la palabra con ustedes. Gracias a Dios por esta oportunidad. Le damos gracias a Dios a todos los que por video nos van a llegar a ver un momento en internet, en videos de YouTube. Esta es nuestra iglesia, estamos contentos de pertenecer a esta iglesia Vida Nueva para Denver. Longmont, extensión Longmont le llamamos así, ¿verdad? Pero es un privilegio y vamos a continuar con el libro de los Hechos. En el capítulo 3 continuamos de lo que nos predicó la semana pasada nuestro hermano Mauro. En Hechos 3, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Es corto este pasaje, pero muy sabroso y muy poderoso. Amén. Vamos a leer este pasaje y luego oramos. ¿Ya estamos todos ahí? Hechos 3, versículos del 1 al 11. Y dice: y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al instante fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y sabían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y fueron llenos de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Y teniendo asiados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sano, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias por esta preciosa palabra que ha quedado aquí, Señor, impresa en este libro maravilloso, Señor, para que nosotros podamos seguir creciendo, aprendiendo, Señor, y practicando, Señor, todo lo que esta preciosa palabra nos expresa y habla directo a nuestros corazones. Padre, gracias por esta palabra. La bendecimos este pasaje, Padre, y te pedimos que nos ayudes a exponerlo, Señor, que haga de nuevo nuestras palabras en nuestro corazón y abre todos nuestros corazones, Padre, para que en esta tarde tu mensaje pueda penetrar en nuestro corazón, Señor, y pueda, Señor, sanar, Señor, pueda liberarnos, Señor, pueda cumplir con el propósito, Señor, el cual tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, este precioso pasaje es algo maravilloso, es un regalo, el primer regalo que recibe la iglesia en sanidad, viéndolo así, porque muchos regalos hemos estado viendo ya desde los primeros capítulos, pero para entrar un poquito en el contexto, para que todos los que nos oigan puedan tener un poquito más de la idea de la función que hace este pasaje, vamos a hablar un poquito de lo que hay antes y lo que hay después de este precioso pasaje. Vemos que en estos 5 capítulos, hermanos, hay una tensión. Podemos notar que hay una tensión en el pueblo de Israel y más en la ciudad de Jerusalén. Estos 5 preciosos capítulos toman un lapso de alrededor de un año. Lo que sucede desde, vamos a ponernos, desde la crucifixión de Jesucristo, desde la crucifixión, la sepultura, la resurrección, desde el Pentecostés, desde la ascensión, desde la aparición, todos estos relatos que hemos estado viendo que Jesucristo ascendió al Padre,
viene el Pentecostés, viene el Espíritu Santo, viene ese tremendo episodio, ¿verdad? Del estruendo, de que aparecieron lenguas como de fuego en la cabeza de los hombres, de que empezaron a hablar y que todos entendían lo que se estaba diciendo. Vemos también que pasa este maravilloso milagro. Vemos también más adelante de este milagro, vemos la predicación de Pedro explicándoles el porqué de este milagro, hermanos. También vemos cosas, todo esto, hermanos, hay gran tensión en Israel. E imagínate, todo en el lapso de un año. Después de haber pasado 400 años de silencio, viene el Señor Jesucristo, viene a causar toda esta revolución. Y luego en este último año, imagínate los judíos, cómo estaban, había tensión. Los mismos judíos decían, ¿qué más sigue? Me imagino que ellos se preguntaban, ¿qué más sigue? ¿Qué irá a acontecer más? Yo creo que se dormían y decían, ¿qué irá a acontecer mañana? Mañana habrá algo diferente, habrá algo, ¿qué cosa nueva irá a pasar? Porque están pasando cosas raras. Recuerdan a los amigos, a los discípulos que iban camino de Emaús, que decían, todo esto, todas estas cosas que han acontecido, cosas extrañas, y que todo Jerusalén y todo alrededor sabe. Y le decían, solamente tú, le decían al Señor Jesús, solamente tú no sabes de esto. Entonces había todo eso, todo ese misterio, todo ese suspenso, pero a la vez había esa gran tensión. Entonces vemos en este contexto, hermanos, que hay un capítulo maravilloso, el capítulo 2, donde se nos habla de que el tiempo, un pasaje que menciona Pedro en su primera predicación, menciona un pasaje polémico. Al tremendo Pedro se le ocurre mencionar a Joel, y vamos a Hechos un poquito más atrás, Hechos 2:43, y dice, y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los discípulos. Esto es un poquito antes de este pasaje. Y sobrevino temor a las personas y muchas maravillas y señales eran hechas, pero eran hechas ¿por quién? Por los apóstoles, Entonces este milagro viene a ser parte de esa preciosa señal que se nos está diciendo aquí en el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 46. Entonces este pasaje está dentro de estos versículos, está dentro de nuestro contexto, y vemos, como se lo decía, que en este primer versículo de discurso, Pedro se le ocurre, para sorpresa de los judíos, mencionar a Joel 2:28, y vamos a verlo también. Joel 2:28. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Amén. Hasta ahí vamos a dejarlo. Hasta ahí. Este precioso pasaje que se le ocurrió a Pedro estaba más aún generando esa tensión. De por sí ya estaba el pueblo tenso, y a Pedro se le ocurre mencionar este pasaje. Entonces muchos se preguntaban, porque decía Pedro, hoy se ha cumplido este día. ¿Recuerdan a Jesús cuando leía en la sinagoga? Decía, hoy se ha cumplido. Cuando leyó Isaías, hoy se ha cumplido. Entonces los judíos pues estaban más confundidos, muchos discutían entre ellos. Era algo terrible, pero a la vez maravilloso, porque sabíamos que todo estaba en las manos, en los propósitos del Señor. Entonces el cumplimiento de esa profecía, vamos a explicarlo un poquito, se basa o significa dos cosas. Primero, era una manifestación física de que el juicio de Dios, que retiró su espíritu sobre Israel después de Malaquías, después de que Dios retiró su espíritu, después de la gloriosa, como le dicen, Shekinah de Jehová estaba sobre el templo, Dios lo retira en señal de molestia y de enojo y de abandono a Israel por su pecado.
Y de eso dura 400 años ese lapso. Esos 400 años le llaman 400 años de silencio. Entonces, ese tiempo, Pedro dice, hoy se ha cumplido en que el Espíritu vuelve. El que el Espíritu Santo vino en la persona de Jesucristo, mas ahora vuelve el Espíritu, ese Espíritu de Dios, pero ya no vuelve en templo de piedra, sino en templo de hombre. El Espíritu que ha regresado es el segundo punto, con poder. Ese Espíritu ha regresado con poder y con el propósito de hacer a la iglesia cumplir con la gran comisión. O sea, venía con ese poder para que la iglesia pudiera cumplir con el propósito que Jesucristo les dijo de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Ok? Recordemos cuando nos predicaba, creo el pastor nos predicó de este pasaje, Hechos 1, que nos dice, y recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, este cumplimiento también, para aclarar, de Joel, es importante que lo mencionemos. Sí, como dice Pedro, pero causó polémica, pero como dice Pedro, no se cumplió parcialmente, no se cumplió totalmente, sino parcial. Pedro estaba diciendo, hoy comienza esto a cumplirse, es algo parcialmente. Pedro estaba diciendo, hoy comenzamos el final de los tiempos, hoy comienza ya el final. En ese tiempo, ya casi, pon atención a esto, ya casi tenemos 2000 años que comenzó el final. ¿Cuántos años más puede durar el final? Estamos cerca del final, la iglesia está cerca del final. Entonces se inauguraron los tiempos finales, era una inauguración del tiempo final, es lo que Pedro, y por eso los discípulos, los judíos estaban confundidos y no sabían decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que se cumplió? Ya es el día del Señor, porque ellos entendían el libro de Joel como el día del Señor, el día grande y temible de Jehová. Ellos tenían una idea nacionalista de que Jehová va a venir y va a castigar a todas las naciones, y ándele, les va a dar a todas las naciones, menos nosotros, y nos va a liberar. Ellos sentían eso, por eso ellos vieron en Jesús eso, decir, este es el que nos va a liberar de Israel, del yugo de los romanos, porque no entendían bien los tiempos, estaban cegados, nos dice la palabra que estaban cegados. Sin embargo, pero hoy comienza este último día, es algo importante. Mas ellos, dice la palabra, que no entendían. Entonces, ¿qué más acontece en este año? Vemos, llegamos a esta preciosa sanidad para el colmo, y ahora esta sanidad ya no era Jesús, ahora estaban viendo ese poder que vieron en Jesús, ahora lo estaban viendo en otros. Dice, ¿qué pasa? ¿Se extendió a estos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, vemos el tercer sermón de Pedro en estos mismos 5 capítulos, que la semana que entra nuestro hermano Mauro nos lo va a predicar, pero era la explicación de Pedro de lo que pasó. No, hermanos, no nos miren a nosotros, no somos nosotros, fue Dios, ese Cristo, les dice, ese Cristo que ustedes crucificaron, Él ha levantado con poder a este hombre que era cojo de nacimiento. Entonces, eso acontece, y en estos primeros 5 capítulos también comienza una persecución, comienza la persecución de la iglesia, comienza poco a poco, comienza con una presión, empezaron a presionar a los discípulos. ¿Qué empezaron a hacer? Vengan, los encarcelan y luego los dejan salir, y luego después un ángel los saca, y luego después los ven en la plaza predicando, y les vuelven a hablar. No prediquen en el nombre de Jesús, no prediquen en ese nombre, váyanse, pero no prediquen en ese nombre. Empieza la presión, algo parecido a lo que estamos aconteciendo hoy, ¿verdad? La iglesia está bajo presión. No digan, sean tolerantes, dejen que se casen todos. Ahí está la presión, ahí estamos, la presión es algo. Pero acuérdate, de la presión y la persecución hay solo un paso. Estamos cerca de esa presión. En Houston, no sé si la probaron, pero en Houston, no sé si vieron la película de Dios no está muerto, God's Not Dead. Vean la segunda parte, trae una información maravillosa. Esas son películas, vean esa clase de películas. Ya dejen de ver Condorito, ¿qué es? El Harry Potter, ya eso del Harry Potter. Divierten, pero no enseñan. Vean esa película, trae grandes enseñanzas, lo que la iglesia está pasando realmente hoy, lo que estamos pasando hoy. Y nos enseña que en Houston, no sé si aprobaron la ley, no lo dice la película, pero les exigen a los pastores que entreguen todos sus sermones de un año por adelantado,
Y el gobierno se los revisa y van a ver qué pueden decir y qué no pueden decir. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. No sé qué pasó con esa ley, sería bueno investigar, pero ahí está la presión. Ahorita, gracias a Dios, está la separación de gobierno, de Estado e iglesia, está la separación. Y muchos dicen, es que eso nos separó el gobierno, pero gracias a Dios, nos comentaba Wilmer, gracias a Dios, eso es para beneficio de la iglesia. Separación, Estado, beneficia más a la iglesia, nos protege más a la iglesia. Entonces, gracias a Dios que está esa ley. Entonces, vemos que todo esto, mis hermanos, acontecía. Yo creo que ya entramos un poquito en contexto de lo que está pasando. Ya nos fuimos un poquito a Jerusalén, lo que está pasando, lo que estaban pasando en esos días. Entonces, dice el 3:1 para entrar en el pasaje. Ahora sí vamos a comenzar. Gloria a Dios, con esta corta introducción. Dice el 3:1, dice, y subían Pedro y Juan al templo. Ascendían, en otras palabras, ascendían por las terrazas hacia los patios del templo. Tenemos una imagen, no sé si me la pudiste poner, hacia los patios del templo. Ahí está, mira. Órale. Y ahí vemos que está la puerta, la hermosa. No sé si la cámara alcanza a captar todo eso. Sí. Bueno, es algo bonito esa imagen. Hay otra, mira, donde están unas escaleras. Mira, ahí están las puertas del templo, el glorioso templo de Salomón. Entonces, era una costumbre que los discípulos, como lo dice esta palabra, fíjate bien claro, subían. Está bien claro, bien especificado por Lucas, que fue un excelente escritor. Subían, ascendían al templo, para que digan, ¿cuál? No había ni ascensor en aquellos tiempos, pero bueno, entonces subían al templo y había una puerta que se llama la Hermosa. Mira, esa puerta, la Hermosa, dice la historia que si esa puerta fue tan cara, era labrada de piedras y era un tipo de labrado carísimo, que si esa puerta fuera de puro oro sólido, aún sería más barata que esa puerta. Si fuera de oro sólido, la manera en que estaba hecha esa puerta era carísima. Creo que era una de las glorias que quedaba de lo que hizo Salomón, del glorioso templo de Salomón, de que la reina Berseba, que vino de tan lejos por oír esa sabiduría y esa gloria que había en Israel. Bueno, pues ahí estamos viendo esa puerta. Era una costumbre de los discípulos ir al templo a diario. Nos lo enseña, si quieres apuntarlo, no lo vemos, pero lo enseña Lucas 24:53 y también Hechos 2:46. En Palestina, los primeros seguidores de Jesús, los primeros cristianos, adoraban en el templo, al menos en un día en especial, si es que no a diario. 2, adoraban en las sinagogas también cada sábado. Y 3, también los creyentes adoraban el domingo, también adoraban el domingo, que era más de costumbre para los cristianos. Pedro y Juan, lo mismo que Pablo. Esto es muy importante. Estos 3 hombres y todos los cristianos judíos siguieron en la adoración judía. Fíjate bien esto, ellos siguieron en la adoración judía, pero no con un mero propósito de redención, no esperando lo mismo que sabían antes, de que venían al templo a sacrificar para nuestro perdón de pecados, porque sabían que eso ya había pasado, que ya Jesucristo, como lo dice Pablo, yo también estoy de acuerdo de que Pablo escribió el libro de Hebreos, como lo dice en Hebreos, ya el sacrificio ya fue hecho una sola vez y para siempre. Aquí sí te voy a pedir, porque sí vi ojitos pelones que dijeron, ¿cómo que seguían Pablo en la adoración? Está confuso. Y si me oyen los judaizantes ahí en un día en el video, así, ya ves, sí es cierto, hay que judaizar otra vez. Bueno, vamos a Hechos 21 del 17 al 25. Hechos 21 del 17 al 25, para ver al tremendo apóstol Pablo, como él, por amor a su nación y por amor a convertir, a que algunos de ellos recibieran al Señor Jesucristo, él se quitaba de todo esto y hacía lo que fuera posible para convertirlos a Jesucristo. Y dice del 17, ¿ya estamos ahí? Muy atrás yo.
Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Esto está después de que regresó Pablo, creo, después de su tercer viaje. Y dice, 19, dice, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Está claro ahí? ¿Cuántos millares de judíos han creído y todos son celosos de la ley? A Pablo se le acusaba de que él convertía a los judíos y los ponía en contra de la ley. Era una de las cosas que se le acusaba. De hecho, por eso lo arrestaron y fue su cuarto viaje a Roma, que es donde muere. Pero todos eran celosos de la ley. Brincamos al 24. Esto les dice, aquí les explica que los judíos están enojados con él y los mismos discípulos le dicen, mira, haz esto, haz algo que manda la ley, para que vean que todas las falsas calumnias, todas las calumnias que te han levantado contra ti, vean que es falso y que no te hagan daño. Ellos estaban preocupados por Pablo. Entonces, en el 24 le dicen lo que quieren que haga Pablo, y dice, toma contigo a algunos hombres, dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ahí está. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinadamente que no guarden nada de esto. Ahí está, los gentiles y los judíos. Entonces, para los que nos quieran judaizar, ahí está bien claro. Los judíos siguieron guardando todo eso, no con el propósito de decir, sigues matando, sigues sacrificando para el perdón de mis pecados. No, ellos ya sabían que eso ya se había cumplido a través de Cristo. Ellos lo hacían con el fin de seguir en las sinagogas, de seguir socializando con los judíos para poder predicarles el evangelio. Y aquí lo vemos, ¿cuántos millares? ¿Sí? Pero a los gentiles les hemos mandado que no hagan nada de esto, no se metan, no es de ellos esto. ¿Está claro? Está muy claro esto. Amén. Entonces, seguimos adelante y dice, la hora novena. ¿Qué entendemos por la hora novena que nos dice en este mismo versículo? A las 3 de la tarde. ¿Qué es la hora? Que era la hora de la oración. La hora novena es de las 6 de la mañana, era contada, comenzaba a contar de las 6. Entonces, las 3 de la tarde era la hora novena. Esta hora iniciaba al amanecer. Simple y sencillamente, como lo decía, los judíos tenían 3 horarios de oración: a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. Tal vez esto lo hacían como nos lo dice el Salmo 55, 17, si quieres apuntarlo, cuando dice, de tarde, de mañana y a mediodía a ti oraré, Señor. Entonces los judíos pudieron haber tomado este salmo creo que es del rey David, 55, ¿sí? Y lo hicieron un requisito, lo hicieron parte de sus devociones, ¿verdad? De sus devocionales, de sus ritos judíos. Entonces fue por este mismo salmo. Entonces esta era la costumbre judía, y el por qué este hombre estaba allí. Vamos a ver el por qué este hombre estaba allí. Dice el 3.2, la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, ya lo vimos, era en la cual muchos lisiados, muchas personas muchos pobres que estaban en necesidad, iban a esta puerta. Era una costumbre importante, tal vez sabia, porque sabían que la ley también había pedido que ayudaran, que se ayudaran unos a otros. Entonces los que iban a entrar al templo, dice, Dios les manda que me ayuden, y como un reto, ¿verdad? Para aquellos que iban, Señor, yo, y veían ahí, ay Dios, tú me dices que ayude. Entonces se sentían como forzados, eran astutos, que no oigan los hombres porque se nos van para allá, pero entonces era algo estratégico, ¿no? Era algo estratégico. Un poquito sobre la limosna en el Antiguo Testamento.
La limosna, la idea era la idea de ayudar a los pobres, y esto fue expresada desde la Torá y con una palabra que se llama rebusca, que significaba dejar parte de la cosecha para que los pobres pudieran tomar de ella. Entonces, no solamente el ayudar a los pobres era económicamente, sino con alimento. Con alimento. Recordemos en Lucas, cuando Jesús nos habla del rico y Lázaro, ¿dónde se ponía Lázaro? A la casa de un rico. Era otro lugar de estrategia. Era el templo, eran los caminos importantes por donde pasaba mucha gente, y era la casa de los ricos, como Lázaro, ¿verdad? Que estaba ahí mendigando a este hombre que dice que hacía manjares muy seguido. O sea, se aventaba sus manos manjares dentro también de lo que le daban Lázaro. Pero entonces, eso todo tiene su origen desde el Antiguo Testamento, y está en todo lo que es la Torá, o lo que es el Pentateuco. Amén. Bueno, entonces, es muy importante esto, ayudarnos. Muchos pueden decir, bueno, pero ¿cómo yo voy a ayudar si yo no tengo cosecha? Traemos ese pasaje, lo actualizamos para nosotros, y es de la manera que podamos ayudar a las demás personas. No tenemos, ahí la idea era dejar para que otros que no tienen puedan comer. ¿Qué podemos dejar? Eso te lo encargo a ti. ¿Qué puedo dejar yo para que otros puedan alimentarse? Hay muchas maneras de bendecir a otros. Muchas cosas, muchos centros de organización, muchos lugares de donación. Hay cantidad, y no va a ser las cosas. Dice, Señor, es que yo nunca tuve tierras para cosechar, por eso nunca ayudé a alguien. Sino es la idea, es el concepto de ayudar. Entonces, para que podamos entenderlo. Entonces, vamos a entrar al milagro. Vamos a entrar al milagro, que ya está cortito esto, no se me asusten. Y dice en el 3:4, y Pedro con Juan fijando, vamos a leerlo desde acá para entrar bien. 3:4. Dice desde el 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Ahí está. Y fíjate el deseo de este hombre, rogando, ¿verdad? La necesidad, rogando a Pedro y a Juan. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando a recibir algo de ellos, fijando los ojos en él. Fijando los ojos en él. Los apóstoles no eran, vamos a decirlo así, económicamente ricos, pero tenían acceso a algo mejor. Es un principio maravilloso que no podemos dejar pasar. Tenían acceso a algo mucho mejor, tenían acceso a los recursos espirituales divinos, que eso no se compara con nada. Lázaro, como lo mencionamos anteriormente, ¿qué pudo recibir? Solo pudo recibir migajas, lo que pudiera recibir. Solo eran migajas que el rico le daba. No se pudo comparar con lo que va a recibir este hombre. Lázaro murió y se fue, ¿verdad? A la gloria del Señor. Bueno, está bien, en su misericordia, el Señor, qué bueno, gracias. Pero este hombre se estaba enfrentando con dos personas que tenían algo mejor, que estaban llenos de ese poder, que estaban llenos de esas riquezas espirituales. ¿Por qué menciona aquí esta palabra y hace énfasis Lucas, que era muy detallista? Fijando los ojos, y dice esta palabra atinozontes, fijando de una manera fija. Cuando Jesucristo leía en la sinagoga, dice que cerró los ojos, cerró los rollos, y fue y se sentó. No se sentó en el público, sino se sentó en el banco donde se sentaban los maestros para enseñar, y todos se quedaron así mirando fijamente. Y luego, ¿qué les dice Jesús? La escritura de Isaías, hoy se ha cumplido esto, y todos, dice que todos lo miraban fijamente y daban buen testimonio de él. Decían, este es el Señor, este es el que nos habla David, y tantas cosas decían. Pero dice esa misma palabra, ¿por qué? Y los miraban fijamente. Recuerdan también en este pasaje Moisés. Dice que cuando Moisés bajó del monte, dice que el pueblo de Israel lo miraba resplandeciente, y también quería mirarlo fijamente, pero no podía. Y Moisés tapó su rostro porque sabía que algo había en él.